Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Están contentos de estar en esta tarde con su pueblo, el pueblo de Dios? ¿Están contentos de estar aquí, hermanos? Yo no sé, yo desde que soy pequeño recuerdo esos días domingo en la mañana o en la tarde, cuando después de ir a la iglesia salía del culto con algo que no se puede explicar, ese ardorcito en el corazón, esa emoción adentro que no se puede explicar. La única explicación que apenas alcanzamos a entender es que Dios ha estado con nosotros. Es que Dios está con nosotros. Es que Él ha prometido estar con nosotros. Es que Él lo dijo. Él lo dijo, cada vez que se reúnan dos en mi nombre, ahí voy a estar. Y es eso lo que nos hace sentir de la manera en que nos sentimos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor porque como ya hemos cantado, Él es un Dios vivo. Y como Dios vivo nos da vida. A Él le debemos la existencia. A Él le debemos lo que somos. A Él le debemos la salud, le debemos todo lo que tenemos, nuestra energía, nuestra inteligencia, la capacidad de pensar, de hablar, de sonreír, la capacidad de disfrutar de la vida se la debemos a Dios. Y por eso le cantamos con el corazón. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es bueno. Creemos en Él, decía el primer canto que entonábamos hoy. Creemos en el Padre. Creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos que Él murió por nosotros, creemos que resucitó por nosotros, creemos que intercede por nosotros y creemos que vendrá por nosotros como lo ha prometido. Creemos eso, ¿no es cierto, hermanos? Y juntos hemos estado precisamente reflexionando a la luz del capítulo 11 de Hebreos, ya por varias semanas, varios domingos, acerca de lo que significa la fe nuestra. Este capítulo 11 de Hebreos, si me acompaña por favor, es un capítulo saturado de muchísima riqueza para cada uno de nosotros. Nos enseña con algo práctico lo que significa tener fe en el Señor Jesús. Nos ha enseñado, por ejemplo, que fe no es simplemente tener una convicción intelectual. Nos ha enseñado también, por ejemplo, de que no se trata simplemente de decir sí creo mientras me mantengo quieto sin hacer nada. El capítulo 11 de Hebreos es rico en personas y en ejemplos que nos dicen cómo debemos entender la fe cristiana. La fe cristiana es aquella fe que se entrega totalmente a Dios, en confianza a Dios y principalmente le obedece a Dios. Y lo que quisiera ver con ustedes en esta tarde son los últimos versículos del capítulo 11. Comenzando en el versículo 32. Si lo buscan, por favor, conmigo, leamos este pasaje, las últimas acotaciones que hace el escritor de Hebreos, los últimos ejemplos que tiene el escritor de Hebreos para usted y para mí, para que entendamos qué significa la fe cristiana, lo encontramos en estos versículos. Versículos 32 al final, escuche lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! ¡Qué riqueza de pasaje! Yo le pregunto a mis hermanos siempre, ¿cómo traduzco eso? Porque a veces me da pena, ¿sabe usted? Cuando estoy predicando y hablo de wow. ¿Cómo se traduce wow en español? ¿Cómo se dice wow en español? Algunas de las palabras que tengo yo como salvadoreño podría decirles algunas y resulta que pueden ser malas palabras para otros. ¿Qué significa esto? Cuando uno lee estos versículos, realmente lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que la fe verdadera cristiana vive y solo vive en la obediencia de aquellos que dicen que la tienen. La verdadera fe cristiana solo vive en la vida de obediencia de aquellos que dicen que la tienen. La verdadera fe no se puede separar de la obediencia. La verdadera fe transmite obediencia, empuja obediencia, produce obediencia. Y esta obediencia algunas veces resulta en grandes portentos de Dios, pero muchas veces también resulta en otras cosas que a algunos de nosotros no nos agrada. Y precisamente este pasaje, si usted se fija, lo podemos dividir fácilmente en tres grandes secciones. Existe esta fe de los famosos hombres y mujeres que tuvieron fe verdadera, cuyos nombres aparecen aquí en estos versículos. Existe también esa parte del pasaje en donde se habla de ciertos tales, de ciertos hombres y mujeres de los que no se mencionan su nombre. Hombres de fe, mujeres de fe, anónimos completamente. Los últimos dos versículos nos hablan de la motivación que tenemos al fin de cuentas de recordar a estos dos grupos de personas. Digo que este pasaje tiene que ver con que la fe verdadera vive en la obediencia nuestra. Dígame si tiene fe, yo le diré si usted es obediente. Dígame si es obediente, yo le diré si usted tiene fe propiamente. Eso es lo que enseña el pasaje. Mira el contexto, lo que se acaba de decir, lo que miramos con el pastor Gilberto hace algunos domingos. Mira el contexto del versículo 29. Escuche esto, por favor. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe verdadera vive en la obediencia. La fe no se trata de ser positivo simplemente. Hoy en el mundo, en este mundo en el que ya no le gusta la religión, pero le gusta la espiritualidad, muchos confunden la fe cristiana con el positivismo mismo. Las personas muchas veces te dicen, sí, yo realmente yo sé que necesito a Dios porque la vida hay que verla con positivismo. Pues no, la fe cristiana no tiene que ver con ser positivo por sí mismo. ¿Se dio cuenta lo que le pasó a los tales egipcios? Dios le dijo a Israel, pasa el mar rojo, yo te lo voy a abrir, sé obediente, cruza el mar rojo, yo te lo abro, no hay problema. E Israel obedeció y pasó. E intentando hacer lo mismo, los egipcios, ¿qué les pasó? Puede creer todo lo que quiera. Aquí me imagino un par de egipcios diciendo, ellos pueden, nosotros también. Vamos a hacerlo. Nos metemos a la fuerza. Somos valientes, somos positivos, tenemos ganas. Vamos adentro. Y el resultado está ahí.
E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Obediencia es la gran diferencia. A los egipcios Dios no les había hablado. A los israelitas Dios les habló y a esa voz ellos escucharon y obedecieron. Y ahora mire el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y ya hablamos bastante de ese rodear que para muchos no tiene sentido y no tendría sentido, excepto que los israelitas estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y es la obediencia otra vez la que se mira aquí, que es premiada por Dios. Y cuando los muros caen, no es ni la persistencia del ser humano, no es ni el positivismo del ser humano, no es la estrategia del ser humano, es la obediencia del ser humano. Es la obediencia a Dios. Dale 7 vueltas. 7 vueltas, ¿por qué, Dios? Porque yo digo que son 7 vueltas. Y tú obedeces. Y cuando obedeces, los muros caen. Y cuando obedeces, las murallas de Jericó se vinieron abajo. Y ahora, ¿qué me dice de Rahab, de la que hablamos el domingo pasado? Oiga el versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera, la prostituta, no pereció. Escuche esto, por favor. Juntamente con los desobedientes. A ver, si yo fuera el pastor Corredera o el pastor Fernando, les diría, repita, desobediencia. Desobediencia. Rahab pereció porque no hizo Rahab sobrevivió porque no hizo lo que hicieron los desobedientes. Desobedientes. El pueblo de Israel venía, su Dios era proclamado, el Dios de cielo y de tierra, que pide que los hombres se rindan a Él, que le obedezcan, que se arrepientan de sus pecados. Y la prostituta Rahab, en contra de todos los demás, decide decir, sí, Señor, sí, me rindo a ti, Señor, sí, obedezco, Señor. Los otros, no. Los otros se cierran, los otros se encajonan, los otros dicen, a mí no me importa lo que se esté diciendo afuera. Rahab, como todos aquellos que han entendido el mensaje de salvación, sabe que la fe verdadera vive en la obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer es sinónimo de fe. Esto es interesante. La palabra obediencia tendría para nosotros un sinónimo como el de fidelidad. Ser obedientes es ser fieles al Señor. Pero lo que digo que es interesante es que en el Antiguo Testamento la palabra fe y fidelidad son prácticamente la misma. Son prácticamente la misma y vienen de la misma familia. Tener fe es ser fiel, es ser obediente, es ser constantemente obediente al Señor. La verdadera fe vive en la obediencia. Miremos entonces por un momentito este primer grupo con nombres que aparece en los versículos 32 al 34. Y yo no sé lo que a usted le pasa con algunos de los títulos o subtítulos que aparecen en su Biblia. Usted debería saber que los subtítulos no son inspirados, ¿no es cierto? En mi versión, por ejemplo, aquí en mi Biblia, aparece un subtítulo que se llama, al nomás iniciar el versículo 32, dice, los muchos héroes de la fe. Y si usted alcanzara a ver con ojo biónico desde ahí, se daría cuenta que he tachado la palabra héroes. Porque aquí no se trata de héroes. Porque aquí no se trata de supermanes. Porque aquí no se trata de Batman para congratularme con mi nieto. No, no se trata de ningún superhéroe, no se trata de ningún gigante, no se trata de hombres sobrenaturales que ellos mismos hicieron esto. El mundo en el que vivimos, la gente necesita siempre de héroes y admira a los héroes y vive pendiente de los superhéroes, a ver cuándo sale la próxima película de superhéroes, porque de alguna forma yo quiero ser como ellos. Y sin embargo, lo que uno mira en estos versículos, con los nombres que se mencionan aquí, son todos menos héroes.
Son hombres y mujeres, como usted y como yo, con defectos y con problemas, con vacíos y con pasiones, como en otra parte de la Escritura se habla del profeta Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones, pero obediente, porque esto es lo que se menciona aquí. Y ojalá que usted pudiera, no tenemos el tiempo para eso, pues por cada uno de los nombres que se menciona aquí, fueron hombres que en un momento fueron obedientes y en otro fueron desobedientes. Y precisamente por ser obedientes gozaron las delicias que provee el manifestar y evidenciar la fe genuina en Dios. Pero también se vieron afectados cuando su desobediencia entró en juego. O si no, ¿qué me dice aquí? Gedeón, este juez de Israel, un hombre que parecía tener un complejo de inferioridad increíble, pero que al fin de cuentas Dios lo ocupó para hacer unas grandes hazañas. ¿Y qué me dice de Barak? Un hombre también con un cierto tipo de complejo de inferioridad y de cobardía, que primeramente permite que una mujer tome el rol de él y no obedece sino hasta cuando esta mujer va enfrente de él. Al fin de cuentas obedeció. ¿Y qué me dice de Sansón? Un hombre poderoso, tremendamente fuerte, con el pelo largo, y luego fracasó por la desobediencia. Pero cuando se arrepiente de nuevo, y aun cuando no tiene el pelo largo, porque el pelo largo no representaba su fuerza, la fuerza de Sansón le venía de su fidelidad y de su obediencia a su Dios. Y cuando eso sucedió, las fuerzas vinieron otra vez y cayeron los filisteos con él. ¿Y qué me dice de Jefté? Aquel hombre hijo de una prostituta también. Un hombre que cualquiera hubiera dicho, este no tiene ningún futuro. Y sin embargo, por la obediencia al Señor se convierte en uno de estos hombres de fe. Y así podríamos seguir. Y usted entiende por qué el escritor de Hebreos viene a decirnos, ¿y qué más diré? Porque los ejemplos abundan. Hombres y mujeres que decidieron obedecer al Señor y Dios los sacó adelante. Y precisamente por esa obediencia vieron grandes cosas hechas. Por ejemplo, conquistaron reino. ¿Quién no recuerda a este Gedeón con ese puñado de hombres? Eran 10,000, 20,000 israelitas y Dios les dice, no quiero a 10,000, no quiero 20,000. Bueno, 5,000 pues Señor, no quiero 5,000. Y bueno, pues 2,500 pues Señor, no quiero 2,500, quiero solamente 300 que vayan y batallen con ese enorme ejército y yo te voy a mostrar que lo que trae el triunfo no es la fuerza del ser humano, sino la obediencia a Dios del ser humano. Y 300 hombres lograron triunfar sobre los ejércitos y conquistaron reinos, hicieron justicia. Otra vez, yo quisiera tener más tiempo para detenerme en eso. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué tal? ¿Recuerda ese pasaje al libro de Daniel? Un hombre fiel al Señor, obediente al Señor en medio de una cultura corrupta, pagana, idólatra, que se mantiene fiel al Señor, aun cuando eso lo represente. Ir y estar en medio de los leones y de una forma sobrenatural, Dios le tapa la boca a los leones. Y aquellos 3 amigos de Daniel que también enfrente del rey pagano y de la congregación enorme dicen, no me voy a doblar, no voy a doblar las rodillas delante de esta estatua pagana. Porque conocemos a nuestro Dios y sepa, rey, que nuestro Dios al que servimos, tiene poder para librarnos del fuego donde tú nos quieres echar. Pero escuche esto, por favor, porque esta es la esencia de la fe cristiana. Sepas, oh Dios, sepa, oh Rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos del fuego. Pero si no lo hace, tampoco así te serviremos. ¿Ah? Esa es la fe de estos hombres. Esta es la fe que produce estas grandes acciones. Sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Los ejemplos abundan, sinceramente. Y finalmente en el versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. En realidad, cuando uno lee el libro de Hebreos y este capítulo 11, se da cuenta que muy pocas mujeres aparecen. Apenas Sara y Rahab, y uno diría, ¿este es asunto solo de hombres acaso? Y en este versículo nos echa esa teoría por abajo completamente. Las mujeres también recibieron a sus hombres y a sus queridos, a sus amados por medio de resurrección. Si lo recibieron por resurrección, seguramente es porque habían pasado la muerte. Seguramente fue porque esa muerte fue una muerte anticipada. ¿Y quién no recuerda a los hombres y a las mujeres del Antiguo Testamento precisamente en fidelidad de Dios, muchas veces soportando la muerte? ¿Y quién nos recuerda, por ejemplo, a las dos hermanas María y Marta en el ministerio del Señor Jesucristo, precisamente recibiendo a Lázaro después de haber sufrido tanto? Fe es obediencia. La fe viva, verdadera, vive en la obediencia. Algunos de nosotros se nos ha acusado de no creer en milagros. Y ay de usted, se dice que los evangélicos o los bautistas no creen en milagros porque los milagros están aquí. Y si yo le pregunto a la gran mayoría de ustedes, seguramente la gran mayoría me dirá que ha experimentado un milagro del Señor. Un milagro del Señor. Ojalá pudiéramos hacer un culto en un día de estos en los que cada uno de nosotros pudiera darnos testimonio de los milagros que ha visto en su vida, en su salud, en su trabajo, en sus energías, en su protección, en su familia. Los milagros, tremendos milagros que Dios hace cuando personas como usted y como yo, simples personas, deciden obedecerle. Deciden decirle sí, Señor. Deciden decirle sí, voy para ahí, Señor. Voy por ahí, Señor. Y esto de que las mujeres recibieron a sus hombres o a sus amados en resurrección me llama la atención también. Porque es precisamente este versículo el bisagra, como una especie de bisagra, una especie de cambio de pensamiento del autor, del escritor, de Dios mismo, para enseñarnos una verdad todavía más profunda. Muchas veces nosotros creemos que tener fe necesariamente va a terminar en un milagro. Y hay muchos que nos chantajean y hay muchos que nos empujan a pensar de que si no se dio un milagro es porque no tiene suficiente fe. Y lo que el pasaje aquí nos enseña es otra cosa completamente. Si usted se fija en ese versículo 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más en la misma respiración del escritor aquí nos enseña algo más profundo. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Es que acaso existe algo mejor que un milagro? ¿Es que acaso existe algo mejor que un portento divino en el que el mar se abre en dos, que venga pan del cielo? ¿Es que acaso hay algo mayor que ver que un muerto resucite en medio de nosotros? ¿Es que acaso hay algo mejor que ver que Dios sane un cáncer o la ceguera? ¿Es que acaso hay algo mejor o más poderoso? De acuerdo a este pasaje, hubo muchos que tuvieron fe en el Señor. Y lo interesante de ese versículo dice que no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y si usted se está fijando realmente en el argumento del escritor de Hebreos, se dará cuenta, recordará lo que acaba de decirnos de Moisés, de aquel que prefirió y dijo, no voy a ser infiel al Señor, y si tengo que sufrir hasta la muerte, voy a sufrir hasta la muerte. Y usted recordará a Abraham que dice, voy a ser obediente, y si mi hijo tiene que morir porque yo necesito ser obediente, entonces lo voy a hacer, no importa lo que signifique esto.
Porque sí hay algo más importante que el milagro físico, que el milagro de la salud. Hay algo mucho más importante que eso. Y este segundo grupo de hombres y mujeres anónimas nos hablan de eso que es más importante. Y de hecho los más se incluyen en esto. Oiga el versículo 35 otra vez, mitad. Mas otros fueron atormentados. ¿Qué le parece esa palabra? ¿Tiene fe usted? Pues usted no debe ser atormentado. Algo no está bien aquí. Tener fe y ser atormentado. ¿Está siendo atormentado usted? Alguno se va a acercar y a decirle, tenga fe. No, no debe ser atormentado. Mire lo que dice el texto, sin embargo. Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Otros experimentaron vituperios. Bueno, esas de esas palabritas que nosotros ya no usamos. ¿O sí? A ver, honestamente, si yo me pudiera, yo soy profesor de un seminario, ¿no es cierto? Me encanta hacer preguntas y hacer exámenes con mis hermanos. Si yo le dijera, póngase de pie y dígame qué significa vituperio. Dígamelo correctamente, porque si me lo dice mal, le pongo 0. Otros prefirieron pasar por los vituperios. ¿Sabía usted que esa palabrita que aparece aquí es la misma palabrita con la que se describe el bullying? El bullying. Otros prefirieron pasar por el bullying. Otros prefirieron que se les llamara ridículos. Vos sos un supersticioso, vos sos un religioso, vos no sabes nada, sos un ignorante. Aquellos prefirieron pasar por los vituperios, por el bullying de un mundo que no entiende esto, de un mundo que no entiende cómo es que yo le puedo cantar a Jesús como resucitado y sentir y pensar y estar convencido de que este mundo es temporal y que Jesús viene pronto y que todos los valores del mundo se van a venir abajo y que el valor de nuestro Señor Jesucristo son los que permanecen de verdad para siempre. Yo quiero soportar los bullying si es necesario. Soportaron los bullying y los azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, y por allí andan algunos diciendo que los hijos de Dios no deben pasar pobreza, porque son hijos de Dios. La verdadera fe produce obediencia, no produce necesariamente riqueza física, sino en dónde queda el Señor Jesucristo, pues. ¿En dónde queda el apóstol Pablo, pues? ¿En dónde queda el apóstol Pedro, pues? ¿En dónde queda este montón de gente que aparece aquí? Escuche, por favor. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados por ser obedientes. Tener fe en Dios es llegar a tener muchas veces este tipo de condición. Esto de ser apedreado, Esteban. Esto de ser aserrado, el profeta Isaías dice en la tradición judía que murió a manos del peor de los reyes de Israel, Manasés. Lo aserró, lo partió con una gran sierra, ¿no le parece? El gran profeta Isaías, del que usted lee el capítulo 53 acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su salvación y de la gran bendición que nos trae leer a Isaías, que nos habla de la gran salvación que nos espera en el futuro. Aquí está, aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Uno no entiende, y déjeme decirle, hermanos, la obediencia es lo importante, porque por un lado el Pedro obediente es metido en la cárcel y Dios manda a un ángel y hace un milagro y lo rescata de esa cárcel, lo saca milagrosamente. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero por el otro lado, en el mismo tiempo y en las mismas circunstancias, el hermano, el otro discípulo, el otro hombre de fe que habría de ser conocido y famoso por sus oraciones, Jacobo, también lo meten preso.
y a este lo matan a espada. Y tenía el mismo Dios, y tenía la misma fe, pero también tenían la misma obediencia. ¿Estarías dispuesto a hacer eso, hermano? En el librito aquel, Torturado para Cristo, no sé cuántos lo han leído, y si no lo ha leído debería leerlo. Es un librito chiquito, Torturado para Cristo. El escritor nos cuenta la historia de lo que sucedió algunas veces en el pasado en esos países europeos donde el cristianismo era prohibido, donde la iglesia no se podía reunir como nosotros estamos reunidos aquí. La iglesia estaba reunida a escondidas. 100, 150 personas, quedito, como dirán por allá, quedito, cántele al Señor, quedito. Cántele que Él vive, quedito. No haga mucha bulla porque lo pueden oír y lo pueden venir a sacar y lo van a desaparecer, lo pueden apedrear, lo van a meter en la cárcel, lo pueden mandar a Siberia. Y en una de esas oportunidades donde la iglesia está reunida, de repente, mientras cantan, mientras el pastor quizás predica, ¡pangán! Abren la puerta a fuerza el ejército, la armada del lugar, y con rifles y con lujo de violencia, aventando todas cosas para todos lados, encañonando a los hermanos, les dicen, a ver, ¿quién es un verdadero cristiano aquí? Les doy 3 minutos para que se decidan. Y sale la desbandada de aquellos hermanos, aquella desbandada que no hallaban por dónde salir. Cuando todos estos se habían ido, apenas quedaron unos 10 por ahí. Entonces los soldados ponen el rifle, la metralleta en el suelo y les dice, vénganse para acá, hermanos. Queremos adorar con los verdaderos creyentes. Todos los demás, muchísimos que vienen a nuestras iglesias, no a esta por supuesto, usted es la excepción. Queremos adorar al verdadero, con el verdadero creyente. Ahora sí, cantémosle con gaza, con gozo, con ganas, nuestro Señor vivo, y Él está dispuesto a oírnos, porque aquí hay gente que está dispuesta a morir por su Señor, está dispuesta a que lo maten por su Señor, a morir aserrados si es necesario, a morir pobres si es necesario. Esa es fe que produce otra vez obediencia. Y esto de que andaban por un lado con pieles de cabra y pieles de oveja. Hay algunos hermanos entre nosotros que ni siquiera el queso de cabra soportan. Por el olor, porque hiede, porque es fuerte. Y estos pobres hermanos míos en el pasado, por ser obedientes, tenían que cubrirse con pieles de cabras y ovejas y andaban de un lado para otro. Y muchas veces nosotros nos sentimos mal porque lo que ando encima no es de marca. Porque el saco que ando encima lo fui a conseguir a Goodwill. De este tipo de creyentes, que fe se traduce en obediencia, es el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. De esos creyentes, el mundo no nos merece, no los merece, son demasiado buenos para el mundo, son demasiado buenos, el mundo no merece este tipo de creyentes. Y al final del pasaje, hermano, con esto terminamos. Versículos 39 y 40. El escritor de Hebreos nos habla de la motivación que tenemos. Sí, muchas veces usted con toda la fe del mundo no recibirá un milagro. Con toda la fe del mundo no recibirá un milagro. No se deje chantajear en el nombre del Señor por aquellos que le dicen que usted no tuvo suficiente fe. Recuérdele Hebreos capítulo 11. Y todos estos, escuche el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué tal? Aunque eran gigantes en la fe, hombres y mujeres fieles, obedientes al Señor, no recibieron lo prometido. No,
Muchas veces tener fe no le asegura a usted que Dios le hará un milagro, porque lo más importante y lo más importante que un milagro es su obediencia. Su obediencia. Yo se lo he dicho a mis alumnos tantas veces: Dios ha hecho suficiente ya para mí. Si de aquí en adelante Dios decidiera, ya no te doy más, punto. Señor, dame otro milagro. No, ya no te doy más. Como el apóstol Pablo, no, te oro, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad. Y Dios le dice: ya te di suficiente, bástate mi gracia, no más. Ya mandé a mi hijo para que muriera por ti, ya mandé a mi hijo para que resucitara por ti, ya mandé a mi hijo para que viviera por ti, para que te asegurara la salvación eterna. Y si no te quiero hacer un milagro para hoy, lo más importante es que tú seas obediente. Y al terminar en el versículo 40 nos sorprende algo que dice aquí el escritor, que realmente no lo entendemos completamente. Que nos dice que él pudo haber salvado a muchas personas de sus hijos en el pasado y haberle dado todo lo que ellos le pidieron. Y sin embargo no lo hizo porque me ama a mí, porque lo ama a usted, porque quiere que todos reciban todo al mismo tiempo, porque todos tienen que recibir lo mismo al mismo tiempo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo no sé qué le voy a contestar a Isaías cuando me diga: por tu causa me aserraron. No voy a hacer que voy a contestarle a Esteban: por tu causa me apedrearon. No sé qué voy a contestarle a todos estos que están aquí. Me dice: porque el Señor había decidido que antes de que se acabara todas las cosas, te tenía que salvar a ti, te tenía que bendecir a ti, te tenía que dar a ti, tenía que predicarse la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen de esta fe verdadera que produce obediencia. Hermanos queridos, quizás en esta mañana hay muchas personas en medio de nosotros que no saben de esta fe que produce obediencia. Usted mismo quizás cuántas veces se haya sentido tremendamente desanimado porque le pidió a Dios un montón de veces y Él parece decirle no. Dice: el Señor quiere decirte obediencia. Lo que tengo preparado para ti te lo voy a dar cuando el tiempo venga, y va a venir para todos aquellos que tienen esta fe que produce obediencia. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido desanimados cuando Dios no les hace un milagro? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros? Si yo les contara, hermanos. Si yo les contara. Todavía recuerdo en mi niñez pidiéndole al Señor porque me sanara de algo. Y Él decía: no todavía. Y lo más importante, otra vez, es tu obediencia. Obedece. Será en tu obediencia que su fe se evidencia. Y el primer paso de la obediencia es ese paso de decirle al Señor: perdóname mis pecados, perdóname mis faltas. Yo te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. No hay otro santo, no hay otra santa, no hay otros ángeles, no hay Moisés, no hay otro poder en el mundo. Mi obediencia para ti, Señor Jesús, es confesarte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Y vengo a ti, Señor, en este día para rendirte obediencia y evidenciar que tengo fe en ti. Quizás otro esté pensando precisamente: ya le pedí bastantes veces al Señor y me ha dicho que no, y ya estoy por tirar la toalla.
Hoy el Señor le ha dicho a usted, siga siendo obediente, siga siendo obediente, obediente. El Señor sabe cuándo le dará lo que usted necesita.